Si me preguntas cuál es la imagen más real de cómo me siento cuando abro mi navegador después de una hora, te diría que es esta. 40 pestañas mezcladas, pestañas de la escuela con las del trabajo, con las de mis cosas personales y todo revuelto en una misma barra que ya no soy capaz de organizar. Pero hace un tiempo encontré una forma de tener todo eso separado de verdad, en el mismo navegador sin tener que abrir 3 perfiles distintos ni instalar extensiones raras. Y eso, para mí, cambió cómo me organizo diariamente. Esto es Zen Browser y te voy a enseñar por qué se ha convertido en uno de mis navegadores favoritos y por qué, si tú también lidias con el caos de no saber dónde están tus páginas, probablemente debería ser el tuyo. Entonces, ¿qué es exactamente Zen? Es un navegador gratuito de código abierto basado en el motor de Firefox. Y esto último es importante, no es Chromium, así que no hereda las decisiones raras de Google sobre extensiones ni te obliga a usar su ecosistema. Pero lo que realmente lo hace especial es que fue pensado desde cero para gente que trabaja con el navegador abierto todo el día. Tiene workspaces para separar contextos, compact mode para ganar pantalla y un sistema de mods hechos por la comunidad que lo deja personalizable hasta el último píxel. Para instalarlo es absurdamente fácil. Vas a su página oficial, le das al botón de descargar, eliges tu plataforma y lo mejor, no necesitas crear una cuenta. Y ya, con la primera ventana abierta se nota que esto no es Chrome con skins. La barra de pestañas es vertical, está a la izquierda, los workspaces se ven arriba y el campo de búsqueda aparece flotando en el centro de manera muy limpia. Todo está diseñado para que lo que más usas esté a un clic de distancia y lo que te distrae directamente no se vea. Ahora, lo primero que quiero mostrarte y la razón por la que me gusta mucho este navegador son los workspaces. Mira este workspace, es el típico tengo todo aquí, ya luego lo organizo. Y es exactamente el problema, cuando en una misma barra tienes la documentación de un proyecto, el chat con tu equipo, tus tabs de la escuela, YouTube y Netflix, tu cerebro no sabe dónde está parado. Con Zen puedes crear workspace para cada contexto importante de tu vida. Yo por ejemplo tengo uno para la universidad, otro para mis proyectos de trabajo y otro para lo personal. Cada uno con su nombre, su color y hasta un emoji para identificarlos al instante. Y aquí es donde todo encaja. Simplemente arrastra las pestañas al workspace que corresponde y se acabó el caos. Ahora tu barra lateral solo te muestra lo relevante para lo que estás haciendo en ese momento. Cambias de workspace y es como abrir un navegador completamente nuevo, pero sin abrir otro navegador. La sesión de cookies también es independiente gracias a los container tabs, así que puedes tener tu cuenta personal de Google abierta en uno y la de la escuela en otro, sin loguearte y desloguearte cada vez. Y esto es apenas la base, porque además de los workspaces, Zen trae un montón de detalles que hacen que todo fluya todavía mejor. Ahora, además de los workspaces, Zen trae 3 funciones que parecen pequeñas pero juntas suman muchísimo. La primera es Compact Mode. Básicamente colapsa la barra de tabs y solo aparece cuando pasas el mouse por el borde. Más pantalla, menos distracción. La segunda es Glance. Haces Alt más clic sobre cualquier enlace y en lugar de abrirse en una pestaña nueva, te muestra una vista previa encima del contenido actual. Si te interesa, le das para abrir. Si no, lo cierras y seguiste trabajando sin perder el foco. Y la tercera es Split View. Selecciona 2 o más pestañas, presionas Alt más Control más V o H y Zen te las acomoda en columnas o filas, todas visibles al mismo tiempo. Perfecto para tener la documentación de un proyecto a la izquierda y el código a la derecha, o 2 investigaciones abiertas sin estar haciendo control más tab. Juntas, estas 3 cosas hacen que el navegador se sienta como una herramienta de trabajo, no como un portal infinito de distracciones. Y ya que mencioné los mods, vamos a ver los 5 que más utilizo y que honestamente son los que más cambian la experiencia sin que tengas que tocar una línea de código. Los encuentras en configuración, set mods y le das a Visit Store, que es básicamente una tienda comunitaria donde la gente sube desde temas hasta mods de comportamiento. El primero se llama Pair on Load Tabs y honestamente no sé cómo vivía sin él. Lo que hace es que las pestañas que no estás viendo se ven en gris clarito y solo la activa resalta. El segundo es No Top Sites, que elimina estos sitios frecuentes que aparecen cada vez que abres una pestaña nueva. Si abriste una pestaña es porque quieres ir a algún lado, no porque quieres ver lo que visitaste ayer. El tercero es Bear Find Bar, que cambia la posición del buscador cuando haces Control más F. En vez de aparecer abajo en una barrita fea, lo pone arriba en el centro donde tu mirada ya está. El cuarto es Remove Tab, que básicamente quita el icono de cerrar cada pestaña.
Es un detalle estético, pero te queda la barra súper limpia. Y para cerrar, usas control más W, el botón del medio del mouse, o le das doble clic. Vale, hasta aquí todo bonito, pero hay algo que mucha gente se puede preguntar. ¿Se pueden bloquear los anuncios de YouTube? Y la respuesta corta es sí, gracias a que Zen está basado en Firefox. Y es facilísimo. Abres el menú, vas a extensiones y temas y entras a la tienda de add-ons de Mozilla, que es la misma que usa Firefox. Buscas uBlock Origin, le das a añadir, confirmas permisos y ya. Y ahora YouTube simplemente empieza sin pre-roll, sin banners intermedios, sin anuncios en la barra lateral. Para mí, esto es lo que hace que Zen le gane a opciones como Brave, que en los últimos años ha sido mi mejor aliado. Después de un mes usándolo, lo que más valoro de Zen no es ninguna función suelta. Es que, por primera vez, mi navegador se siente como una herramienta que me ayuda a enfocarme, no como un casino de pestañas. Y cuando abro la laptop a las 9 de la mañana, ya no me dan ganas de cerrar todo. Ah, y antes de que me vaya, una última cosa. Baba Bowie.